Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues sí, hoy tenemos con nosotros al consejero del Gobierno de Canarias, majorero Manuel Miranda, y es que ha estado en titulares durante toda la semana, concretamente con motivo de la firma que el Cabildo y la UTE esta semana sellaban en Madrid para poner en marcha ese proyecto ambicioso en el Parque Tecnológico, pero también en el Cabildo Insular de Fuerteventura con los drones y con un montón de proyectos que vemos que poco a poco empiezan a materializarse. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablemos de esa firma, porque esa firma, claro, estamos viendo este proyecto que se extiende a lo largo de los años, pero claro, la parte más importante ha sido esta semana, que es cuando se consiguen esas empresas que están dispuestas a apoyar a la administración, a apoyar al Cabildo y a poner el capital necesario. Bueno, ha sido un proyecto largo, hay que tener en cuenta que se empezó primero con el proyecto del Parque Tecnológico, luego con lo que es la orientación que se le ha dado al mundo aeroespacial por parte de los responsables del Parque Tecnológico. Y bueno, ahora ya hemos hecho el envoltorio, ya tenemos el estratoport, ya están toda la parte de los edificios que van a albergar a estas empresas que van a venir a trabajar en este sector aeroespacial, y ahora empiezan ya las firmas de los proyectos y de las inversiones que se van a hacer ya en capital humano y en I+D, en investigación, para bueno, pues ya empezar a darle el sentido a este proyecto, que no es otro que gente con cualificación investigue, desarrolle proyectos en el ámbito del Parque Tecnológico. Bueno, ¿y las empresas están especializadas en este tipo de industria? A ver, empresas como Telespacio, como Thales, Airbus, Boeing, todas estas empresas son las punteras a nivel mundial y a nivel europeo. Ellos lo que han visto que es un proyecto fiable, que es un proyecto serio, que es un proyecto que tiene consenso de todas las administraciones públicas, tanto canarias como estatales, que tiene apoyos económicos, y todo eso ha conformado que haya confianza de estas empresas en implantarse en la isla de Fuerteventura. Ha sido un trabajo por parte de los responsables del Parque Tecnológico, de Eduardo Pereira en este caso, que bueno, ha sido un trabajo duro, un trabajo muy concienzudo, pero que al final las empresas han ganado esa confianza y han decidido que Fuerteventura sea el sitio donde se puedan instalar para hacer ellos sus desarrollos de este tipo de artilugios, de aeronaves que tienen como objetivo la observación de la Tierra. Uh-huh. ¿Y cuándo se va a poner en marcha este proyecto de forma definitiva? O sea, ¿en qué fase estamos actualmente tras la firma? Bueno, ahora se concreta el tema de la firma, y a partir de ahí ya me empieza el proceso de instalación y de ejecución del proyecto, porque el proyecto tiene una serie de plazos de ejecución y tendrán que ya, pues, de una forma inmediata ponerse a trabajar. Es verdad que el edificio todavía le queda una parte de amoblamiento que se está por parte del parque, se está en ello, pero la idea es que empiecen de manera inmediata con la implantación y con las contrataciones de personal, porque tienen unos proyectos que desarrollar, tienen una investigación y una innovación que hacer, y eso tiene unos plazos y está marcado. Evidentemente, si se ha firmado un contrato es que los plazos empiezan a correr, y yo creo que en breve empiecen ya pues con la implantación y con los trabajos que tienen que desarrollar para que esos proyectos sean una realidad en un espacio de tiempo razonable. Uh-huh. Lo hablábamos con Lola García, la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, porque quizá al ser un tema tan complejo se ha entendido que esas aeronaves no tripuladas van a controlar los incendios de Fuerteventura. Entonces esto ha causado, bueno, claro, es que nosotros no nos caracterizamos por los incendios, sí por los ahogamientos, pero no por los incendios. Esto no es así, esto es una base que va a estar instalada en Fuerteventura, pero prestando servicios para terceros. Claro, de lo que se trata es de que desde aquí se controlen esas aeronaves. Esas aeronaves pueden estar en cualquier momento trabajando en emergencias, como pueden ser los incendios, o como pueden ser cualquier tipo de eventualidad que surja en nuestras costas, o también por temas de inundaciones, o en materia de vigilancia de fronteras con el Frontex, o con, digamos, control de inmigración. O sea, de lo que se trata es de que desde Fuerteventura, y con tecnología que se desarrolla en Fuerteventura, esos aparatos, esos artilugios que están volando a determinadas alturas,
pues sean capaces de controlar y sea Fuerteventura la que maneje esos datos y distribuya esos datos a quien esté interesado, administraciones públicas, cabildos, gobierno de España, Ministerio del Interior, en fin, de lo que se trata es de canalizar toda esa información que aparecen en esos artilugios que se canaliza a través de la base que está en Fuerteventura. Ya, insisto, aquí no hay incendios, evidentemente, pero esos artilugios van a estar encima de los incendios allá donde se encuentren y estarán dando datos que hoy en día, con la velocidad de la información, serán a tiempo real, que se le estará dando a los responsables de los incendios o a los responsables de las emergencias o a los responsables de la llegada de pateras, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tendrán en tiempo real imágenes y tendrán comunicaciones en tiempo real que les va a permitir tomar decisiones estratégicas en un plazo de tiempo relativamente corto, ¿no? Para que no pase lo que hemos visto con la Guardia Civil, por ejemplo, estos días. Bueno, pasar podría pasar, ¿no? Pero bueno, aquí de lo que se trata es de tener una visión continua de lo que está pasando en el territorio. Esos aparatos van a estar situados a una determinada altura y van a tener siempre una visión continua de lo que está pasando en el territorio. Claro, ahí alguien va a poder desde una base ir mirando cuáles son, qué está ocurriendo en ese territorio, a todos los niveles. Con lo cual es una forma de observación distinta a la que te pueden dar los satélites, que como todo el mundo sabe pasan cada X tiempo, tienen una órbita, pasan cada 24 horas, cada 12 horas y te dan una fotografía. Aquí lo que se trata es tener un vídeo continuo de lo que está ocurriendo en el territorio y el que esté operando esa información, esas imágenes, pues sabe en tiempo real lo que está ocurriendo. Alguien tendrá que tomar decisiones en función de esas imágenes que se están tomando. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias, que también asistía a esta importante firma, primero por la importancia de este proyecto, pionero en toda Europa, con base en Fuerteventura, y después también como un símbolo, un gesto del apoyo que está prestando el Ejecutivo canario en que Fuerteventura diversifique su industria y sea precisamente en esta materia. Una de ellas es que desde el Gobierno de Canarias insistimos en que somos 8 islas iguales y que tradicionalmente este tipo de proyectos acaba en las islas capitalinas. Y aquí ha habido una apuesta de futuro, una apuesta que se lleva haciendo durante muchos años, porque una isla como Fuerteventura, que eminentemente vive del turismo, pues también tenga un parque científico-tecnológico, también se puede abrir a las nuevas tecnologías y también pueda explotar lo que la naturaleza nos ha dado para hacer investigación, desarrollo y tener un parque científico-tecnológico y firmar hoy un proyecto de la envergadura del que estamos firmando hoy aquí. En segundo lugar, porque obviamente este proyecto pone al servicio de la ciudadanía la tecnología. Y esto es importante, es decir, nosotros desde el Gobierno insistimos que tenemos que poner al ciudadano en el centro del sistema. Y aquí estamos hablando de desarrollar tecnología, de desarrollar un proyecto de última generación, probablemente, como bien ha dicho la presidenta del Cabildo, de carácter regional o nacional. Lo hablábamos el otro día que nos visitaba a Canarias la ministra de Ciencias en el Instituto de Astrofísica de Canarias y que estaba muy interesada por el desarrollo del proyecto y que desde luego nos va a situar en el mapa. Este proyecto de esta envergadura, al final lo que nos va a servir para hacernos la vida mejor, más segura y, qué duda cabe, que a la velocidad que evoluciona la tecnología ya tenemos una pica en Flandes, ya tenemos el espacio, ya tenemos la infraestructura, ya podemos abrirnos a otro tipo de investigaciones, otro tipo de productos que seguramente en el futuro vendrán y se van a hacer en Fuerteventura, en Canarias. Yo creo que esa es la segunda virtud. Y la tercera, y es que tal y como se desarrollan los proyectos que cambian de verdad las cosas, tiene que ver, por un lado, con que ha sido un proyecto que históricamente se ha apoyado y ha tenido estabilidad. Eduardo ha podido trabajar con estabilidad durante mucho tiempo y eso es fundamental, pero por otro lado la iniciativa privada al que hoy le agradezco aquí. Es decir, no nos podemos empeñar en que sea todo público o todo privado. El secreto está en combinar las dos vertientes y eso es lo que es la garantía de éxito que creo que vamos a tener con el acuerdo que hoy firmaremos aquí. Es decir, ha habido una apuesta pública, que duda cabe, histórica durante mucho tiempo, pero también hay una iniciativa privada que obviamente busca no solo obtener aplicaciones prácticas, sino también un beneficio. Y eso es lo que le va a dar la continuidad en el tiempo. Si al final esto dependiese pura y exclusivamente de fondos públicos, probablemente cuando se cambiasen por las razones que fuesen, el proyecto pues estaría abocado al fracaso.
Pero una vez que también la iniciativa privada entra, que tiene otros criterios de servicio público, pero también de rentabilidad y de continuidad, pues nos garantiza que este proyecto va a tener una larga vida. Así que muchas felicidades, muchísimas gracias por hacerlo posible a Telespacio y a Pegasus. Muchísimas gracias por la visión al Cabildo de Fuerteventura, por supuesto al Ministerio, que ha apoyado desde el minuto cero. Veíamos la foto de Pedro Duque, que también vio el proyecto enseguida, y por supuesto a todos los aquí presentes, y haciendo una especial referencia a Eduardo, que ha estado ahí, que ha sido el alma de este proyecto, y también al compañero Manolo Miranda, que también lo empujó muchísimo. Es majorero, algo tendrá que ver, pero desde la agencia en su momento. Muchas gracias y buenos días. Bueno, y tanto que tuvo que ver que Manolo Miranda en esa fase de despegue, y no del Pegasus, sino del Parque Tecnológico, ostentaba el cargo de director de la Agencia Canaria de Investigación y Desarrollo, y ya en aquel momento propulsó pues cómo se podía encaminar que Fuerteventura, su parque tecnológico, al no haber industria de otro tipo, cuáles eran las bondades de esta isla para diferenciarse de otros sectores. O sea, fue muy importante también ese impulso, ¿no? Fue importante y fue, el hecho de que el Cabildo, los responsables del Cabildo y el parque tuvieran apoyo por parte del gobierno, les daba también un impulso, ¿no? Al principio fue un periodo duro y difícil porque no se tenía muy claro hacia dónde orientar las posibilidades del parque. Se visitaron muchas empresas, se visitaron muchas instituciones, y al final se fue definiendo cuál era el proyecto y en qué debería consistir el proyecto y qué nos diferenciaba de lo que se está haciendo en el resto del mundo, porque esa es la clave, buscar en qué te diferencias, cuál es tu peculiaridad, cuál es tu particularidad, para que tu producto, lo que estamos haciendo aquí en el parque, tenga futuro. Y yo creo que se hizo un esfuerzo también desde el Gobierno de Canarias hace ya unos años, y sobre todo yo creo que lo más importante del éxito de los proyectos que se llevan en el parque es la continuidad que ha habido en el tiempo, el no haber mezclado la política en un proyecto tan importante y tan estratégico para Fuerteventura, el que todos y cada uno de los presidentes de las distintas vertientes políticas, los presidentes del Cabildo me refiero, hayan trabajado con todas las fuerzas políticas para que el proyecto salga, yo creo que es la clave. O sea, esa confianza que se da a los inversores en el sentido de ahí hay un proyecto de isla, un proyecto de región, un proyecto de país, ese proyecto es sólido, es un proyecto que es atractivo, es un proyecto que nos puede ser rentable y que puede ser muy bueno para Fuerteventura. Yo creo que ahí ha estado la clave: unión política, seriedad en el proyecto, mucha profesionalidad, apoyo desde todas las instituciones, desde el Estado, de la comunidad autónoma y las propias ayuntamientos y cabildos de Fuerteventura. Todo eso ha conseguido que hoy ya empecemos a ver cosas después de casi 8 años de estar peleando para que esto sea una realidad. Bueno, entre otros retos, Fuerteventura, su parque tecnológico, entre otros retos, el búnker de la radioterapia, todos son proyectos que se han dilatado porque la lejanía, el archipiélago, en fin, hay muchas cuestiones. Los presupuestos que no son iguales que los de otra comunidad autónoma, también, por ejemplo. Yo me quedé con un dato, Manolo: 146,4 millones de euros es la factura de daños del incendio de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la posible utilidad de estos drones a la hora de detectar, es decir, cuando se quiso detectar el incendio de Tenerife, además de la zona tan encrestada donde estaba, ya fue difícil y los daños ya eran, pues eso, 146 millones de euros. ¿Podemos decir que este proyecto nos va a ayudar a reducir ese gasto, a intentar poner los medios desde seguridad y emergencias con mucha más agilidad, con mucha más rapidez? Va a ayudar con toda la seguridad. Vas a tener un ojo en lo alto de todas esas zonas, pendiente de cualquier conato, de cualquier incidencia que pueda ocurrir en el monte. Yo sé que desde Fuerteventura es difícil entender que la orientación de este proyecto se haga básicamente en lo que son masas forestales. Que exportemos algo. Es difícil entender que exportemos algo. Es difícil, pero hay que tener claro de que el objeto es la captación de esos datos. Es decir, lo que nosotros vamos, digamos, a producir y a vender es lo que esas aeronaves están viendo en el territorio. Todos esos datos que están llegando se van a procesar en el parque tecnológico y al final se van a vender. Va a haber clientes que te van a pedir que de esa observación, de los datos que salgan de esa observación, pues ellos tengan una forma de actuación, la que sea,
una estrategia, en caso de incendios, en caso, insisto, de inmigración, en caso de temas de narcotráfico, en temas de costas, en temas de protección de espacios naturales, en temas de monumentos como es el caso de Tindaya, que puedan tener una vigilancia continua en el territorio. En fin, creo que la importancia no es lo que estás viendo, la importancia es qué datos estás recibiendo, dónde se van a procesar, y esos puestos de trabajo de esa gente que va a estar analizando esos datos, procesando esos datos y dando esos datos a quien los quiera comprar, es ahí donde está el negocio. No nos perdamos en que estamos observando, nos va a venir muy bien evidentemente, porque el gobierno de Canarias va a ser un cliente prioritario, porque sabemos cómo está la situación de los bosques, de la masa forestal de 5 islas en concreto, donde en el mes de enero estamos teniendo ya continuos conatos de incendios que estamos apagando y declarando prealertas, porque sabemos que en este momento toda la masa forestal de Canarias está en claro riesgo de incendio en el mes de febrero. Quiero decir que ya estamos hablando de cosas muy serias, y todo lo que sean tecnología que pueda estarnos apoyando en esa, digamos, vigilancia de los territorios, yo creo que va a ser muy importante. Y es un posible cliente de lo que se está haciendo en el parque será el gobierno de Canarias. Otro puede ser el Ministerio del Interior o la policía para el control de la inmigración, o los propios cabildos que necesiten un control de espacios naturales, como puede ser Cofete, o la propia seguridad y emergencia que necesiten vigilancia en playa, que no haya socorristas, pero tú puedas tener algo observando desde arriba que te indique que hay peligros o que puede haber alguna eventualidad. Quiero decir, no nos centremos, yo he visto he visto en las redes que tiene que ver Fuerteventura con... No es ese el objeto. No nos perdamos en lo que van a mirar esas naves. Pensemos en lo que vamos a hacer nosotros, y es tratar esos datos, rentabilizar esos datos, tener la capacidad de que la gente que esté en el parque tecnológico está dando aquí, en América, donde sea, donde quiera que se coloque un aparato de eso, estaremos nosotros monitorizándolo y recibiendo los datos para luego vender, exportar, alquilar toda esa posibilidad, ¿no? Ese es el nicho, ese es ahí donde está el trabajo, y yo creo que eso es lo que hemos conseguido. En materia de empleo, ¿qué expectativas manejan ustedes? Bueno, es un empleo especializado. Cada uno de estos proyectos que se van a firmar tiene ya una dotación de personal. Es verdad que Fuerteventura tiene las dificultades en materia de personal preparado. Una de las líneas que se van a seguir en el parque y que estamos trabajando ya es, paralelamente a su formación, mucha formación en este tipo de tecnologías, por ejemplo, conducción de drones, procesamiento de datos, etcétera, etcétera, de tal forma que podamos ir abriéndole un nuevo espectro laboral a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y que se puedan ir fijando en el territorio. No solamente turismo, no solamente las otras iniciativas, administraciones públicas que puede haber en Fuerteventura, sino también tecnología. ¿Y por qué no esta tecnología? ¿Qué nos lo impide? Estamos en un mundo perfectamente comunicado, estamos situados en una posición estratégica dentro de lo que es el mundo para poder tener y operar este tipo de aparatos y procesar los datos. ¿Por qué no? Claro, la pregunta es ¿por qué no? Quizá por eso, porque es una industria que todavía puede resultar muy ininteligible para determinadas personas que quizá, bueno, pues no se hayan acostumbrado, no se hayan familiarizado con estos usos. Pero la idea, nosotros cuando empezamos a visitar empresas, no eran empresas solamente aeronáuticas, empezamos a ver tecnológicas, empezamos a ver temas de comunicaciones, empresas que se dedicaban a investigar. Estuvimos en Microsoft, estuvimos en Apple, estuvimos en Telefónica, nosotros vimos un espectro importante de empresas donde nosotros podíamos dedicar nuestro parque. Pero claro, todo el mundo está haciendo lo mismo. No pensemos que somos únicos en el mundo, que estamos orientándonos en algo. No, y ahí lo que buscamos es nuestras potencialidades, nuestro conocimiento en la materia, y luego dijimos, esta es la vía, por aquí tenemos que ir. No decidimos ir a investigar sobre temas, no sé, de comunicaciones o temas digitales. No, dijimos, esta es nuestra vía y aquí podemos ser únicos y aquí podemos vender nuestro producto. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Yo, bueno, creo que este proyecto va a ser bastante, quizá dentro de unos 4 años, cuando ya esté todo en el aire y empecemos a ver la rentabilidad precisamente, y nuestros niños, nuestros jóvenes no necesiten salir a estudiar fuera porque tengan la formación también aquí, empecemos a entender la importancia de esos fundadores del Parque Tecnológico que vieron algo que era casi, me está recordando a Galileo, ¿no? Cuando se creía que el mundo terminaba en el horizonte y quizá no supieron ver lo que hay en la parte de atrás. A ver, no dejamos de entender que es un tema también de I+D. La I+D tiene riesgos. O sea, cuando tú
investigas o cuando tú intentas proporcionar una tecnología, esa tecnología luego en el mercado tiene que triunfar. Lo que se está haciendo con toda esta tecnología que se va a implantar es posicionar determinadas aeronaves no tripuladas en el mercado. Pero hay muchísimas fórmulas de hacer estas aeronaves, desde globos, pasando por aviones, drones, hubs, o sea, hay de todo. Nosotros estamos en una línea, las empresas han confiado en la línea que nosotros estamos siguiendo. Bueno, pues ahí es donde puede estar el secreto de nuestro éxito. Pero también hay que ser consciente de que cuando estás trabajando en I+D también puede fracasar. Pero un parque tecnológico evidentemente es para eso, es para intentar fomentar tecnología, intentar fomentar innovación, investigación y que al final salgan productos que sean comercializables en el mercado. No investigas para satisfacer una administración o un instituto no, tú investigas para que luego ese producto se pueda exportar al mercado y pueda generar valor. Esa es la iniciativa, esa es la idea y ahí estamos apoyándonos tanto en iniciativa privada como pública. ¿Cómo lo ven el resto de las islas? Porque solamente con lo último que hemos vivido, Manolo, con respecto a Tarfaya y las declaraciones de algunos presidentes de cabildos, en fin, sobre la idoneidad o no de Fuerteventura, la rivalidad, quiero decir, ¿no?, entre algunas de las islas capitalinas y las islas menores, esta noticia ha tenido además una repercusión nacional. Esta noticia está en El País, está en El Mundo, está en el ABC, está en muchos diarios europeos, es una industria pionera y es la única, existe ahora mismo, o ha puesto la pica, en este caso, Fuerteventura. El resto de las islas van a entender que en las partidas presupuestarias del Gobierno de Canarias, del Ejecutivo, en esos apoyos, en esta ocasión le toca a Fuerteventura. ¿Va a haber solidaridad? Bueno, hombre, yo creo que solidaridad ya de hecho la ha habido. En mi época de director de la agencia, se consiguieron fondos importantes para el proyecto. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de envidia. Yo creo que lo que sí hemos demostrado es que se han hecho las cosas muy bien hechas, con mucha cabeza, con mucha profesionalidad y sin meter, digamos, el ruido político por medio. Con lo cual, al trabajar todos conjuntamente con un objetivo común en un proyecto, el proyecto ha salido. Yo creo que si algo nos tienen que envidiar, que cada una de las islas tiene sus peculiaridades y no tienen por qué envidiarse unos a otras, porque en La Palma tiene el Instituto de Astrofísico, en Gran Canaria se está trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con los temas audiovisuales, en Tenerife prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que cada uno está buscando su nicho, pero claro, Fuerteventura tiene problemas de lejanía, de insularidad, de falta de masa crítica, de que no tienes universidades, en fin, todo eso hubo que conjugarlo en su momento y buscar nuestro nicho. Yo creo que eso lo hemos conseguido y no creo que sea una cuestión de envidia, pero es verdad que cuando visitan pues cargos del gobierno, cuando con responsables y demás, pues sí notas que una cierta admiración. Es decir, oiga, ¿cómo han sido ustedes capaces de sacar un proyecto de esta envergadura con estas inversiones? Estamos hablando de inversiones que ya deben andar en torno a los 100 millones de euros. O sea, estamos hablando de, por mucho que se diga y se ponga en cuestión, oye, hay ya evidencias, hay ya obras, hay infraestructuras, hay empresas, con lo cual sí nos miran con una cierta admiración, es decir, ¿cómo ustedes han sido capaces de hacer esto? Pero hombre, envidia. Y yo creo que los fondos, yo creo que se pueden repartir fondos. Al final los fondos es ir a buscarlos. Los fondos Next Generation de la Unión Europea para intentar mejorar las economías de los países miembros han sido inmensos. Y al final lo que ves es que hay falta de proyectos. Un proyecto como este, sólido, consigue financiación. Este proyecto yo estoy convencido que al final a los habitantes de Fuerteventura, que el Cabildo ha puesto una cantidad de dinero, no le va a costar nada, porque hay financiación del CEDET, financiación europea, financiación FEDER, financiación del propio gobierno de Canarias. Quiero decir, no es una cuestión, y siempre vengo repitiendo lo mismo aquí en obras hidráulicas y demás, no es una cuestión de falta de medios y falta de recursos, es una cuestión de falta de proyectos. Con un proyecto interesante como este, seguramente vendrán más, porque la gente quiere canalizar esos fondos, no solamente la parte pública, sino la parte privada, que recibe fondos importantes de la Unión Europea y que quieran invertirlos en proyectos. Y este es un proyecto importante y por eso están viniendo las empresas. Bueno, pues ojalá se vayan cumpliendo los plazos. De momento hemos visto que hay empresas que están interesadas en comprar este producto, que han puesto 22 millones de euros sobre la mesa, que no es poco, aunque el montante total para que todo esto esté en marcha, ¿a cuánto puede llegar a ascender? Bueno, hay que tener en cuenta que mucho de lo que reciben estas empresas son fondos
europeos. Ellos reciben esos fondos, ponen fondos propios, reciben fondos también de la comunidad autónoma del propio parque, es una y inversión. con eso conforman el producto de ello final. Bueno, estamos hablando de muchos millones. Yo creo que quedan todavía entre todo lo que está previsto y lo que pueda llegar, podemos estar hablando en torno a unos 100 millones de euros más, lo que en breve se pueda plasmar. Ya hay proyectos que como este están a punto de firmarse. O sea, estuvimos, tanto la gente del parque, Eduardo y compañía, han estado en Ámsterdam, en la Agencia Espacial Europea, y ahí ya hubo empresas que ya me manifestaron, y luego en Madrid el otro día, su clara disponibilidad de venirse a Fuerteventura, de firmar los contratos, de empezar a trabajar y de empezar a desarrollar sus productos aquí en la isla. Pero hay que seguir trabajando y hay que seguir exportando nuestro producto. Han estado recientemente en San Francisco, en Estados Unidos, en una macroferia también vinculada a este sector, y yo creo que hay un gran interés, y sobre todo que Fuerteventura en este aspecto está metida en el mapa. Ya cuando se habla del mundo aeroespacial, del mundo de los no tripulados, de los drones y demás, Fuerteventura tiene su espacio, y eso es importante que te visualicen a nivel internacional y que seas un referente. Exacto, esto va a tener sus ecos a nivel internacional. Bueno, además, hablando de drones, se presentaba también en Fuerteventura esa nueva unidad de drones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente. ¿Qué usos va a tener? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, ya estamos en cuestiones más de realidad. Yo quiero poner un poco en antecedentes. Hace 2-3 meses las administraciones públicas de Fuerteventura, ayuntamientos y cabildo, nos manifestaron a la consejería y a la propia Agencia de Protección del Medio Natural que hay una preocupación importante en la isla con la implantación de contenedores en todo el territorio, básicamente en suelo rústico y en algún caso en espacio protegido. Bien, a partir de ahí se tomaron una serie de actuaciones por parte de la agencia. La agencia ha dedicado o tiene un interés especial y ha dedicado personas a hacer un seguimiento y un tratamiento de estas circunstancias, de este problema, y uno de los acuerdos a los que se llegó al final es que la puesta en funcionamiento de estos aparatos que estaban a punto de comenzar se hiciera en la isla de Fuerteventura, un poco para consolidar esas aspiraciones de las administraciones, cabildo y ayuntamiento, que querían hacer ver que lo que se está planteando y lo que se está haciendo en el territorio de Fuerteventura no es de recibo y no es posible. Por lo tanto, estamos poniendo esos medios para que nos den los datos suficientes como para poder después tomar las medidas, ya sean medidas coercitivas, ya sean medidas de multas o simplemente recomendaciones para que las personas que están utilizando esos regulen su situación, regulen esa situación, o simplemente las retiren, que es un poco lo que vamos a intentar. ¿Sabemos a qué número nos estamos enfrentando en Fuerteventura en construcciones ilegales, contenedores, chozas? Estamos hablando por números del cabildo, en torno a 500 actuaciones de este tipo, de contenedores que se están colocando en toda la geografía, unos con distintos objetivos, viviendas, otros con, como cuartos de aperos, pero que al final terminan siendo una especie de vivienda no habitable, pero que se utiliza para este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, la idea es que intentar regularlo, intentar que eso no ocurra. Si se instalan de esta manera es porque no está permitido, no hay posibilidad de hacer una vivienda o un cuarto de aperos en esa zona, y lo colonizan o se coloniza de esta manera. Y lo que vamos a intentar es que hay una conciencia de que eso no se puede hacer, de que no se puede colonizar el territorio, el suelo rústico de Fuerteventura en base a contenedores, y a partir de ahí empezar a colocar, a poner y a explotar un tema que por el planeamiento y por la regulación de los planes generales y del plan insular no están permitidos. Pero 500, Manolo, son muchas, ¿eh? Estamos hablando de que ustedes ahora mismo han decidido tomar medidas. La presidenta ha convocado en 2 ocasiones a los alcaldes y a los concejales. Además, les recuerda que tienen una competencia directa sobre esta cuestión. Se ha dicho que no se quiere utilizar la sanción en primera instancia, pero si no se retiran esos contenedores. Pero es que 500 contenedores no se instalan en 7 meses. Es decir, estamos hablando de que durante los últimos años quizá se ha mirado hacia otro lado. Y estamos hablando de que esto también puede ser la solución que han encontrado muchos vecinos que no encuentran casa. Es decir, que también es un síntoma de la fiebre habitacional que está sufriendo Fuerteventura. Fuerteventura tiene un problema muy serio de vivienda, en muchos aspectos, ¿no? O sea, no es una cuestión fácil encontrar residencia en la isla, pero evidentemente no todo vale. Tenemos que ser conscientes de que
de que el territorio es frágil y que no podemos colonizarlo a nuestro antojo y de la manera que queramos. Esa es la realidad. Yo no voy a negar que tenemos una realidad. Ahora el gobierno, como bien saben, está intentando regular a través de una ley que la está llevando la compañera Jessica de León para las viviendas vacacionales. También Obras Públicas y Vivienda va a sacar próximamente ya un decreto que va a intentar potenciar y facilitar la implantación de viviendas, de residencias y de viviendas sociales en Canarias. Bueno, se están dando medios, pero nunca en ningún caso lo que podemos permitir es que cada uno ponga su residencia donde estime conveniente. Y yo no creo que todas, ni mucho menos todas, sean viviendas para personas que tengan que residir. Sí hemos hablado con los ayuntamientos y hemos dicho, oiga, en el supuesto caso de que se dé una situación de alguien que lo necesite y que tenga que abandonar la vivienda, que haya una alternativa por parte de los servicios sociales de buscar una alternativa. Pero es verdad que no se puede permitir que se colonice de esta manera, porque es que estamos hablando de 500 y yo diría que me quedo corto. O sea, no hay más que darse una vuelta por el territorio para ver que esto es una implantación continua. Se están implantando, ya no digo solamente contenedores, caravanas, chozas de madera, en fin, y eso al final te va conformando un paisaje que yo creo que ninguno de los que aquí residimos queremos. Lo queremos ordenado, queremos que la gente tenga posibilidades, que la ley se lleve hasta los extremos, que los ayuntamientos funcionen y cuando se piden viviendas en suelo rústico se den de inmediato, o los cuartos de apero, pero siempre de una forma arreglada. Lo que no podemos es dejar que cada uno se tome la justicia por su mano, porque al final tendremos un paisaje machacado y eso no lo queremos ninguno, ni yo creo que ninguno de los que lo están haciendo, ¿no? Queremos algo ordenado y algo del que podamos disfrutar todos sin necesidad de machacar el territorio. Fuerteventura tiene solamente 2 municipios con un plan general aprobado: Puerto del Rosario y Betancuria. Se está hablando incluso ahora de que nos estamos estrangulando. El plan general no fue capaz de ver en su día el crecimiento de Puerto del Rosario. De hecho, el suelo que tenemos para crecer puede estar copado y explotado por fotovoltaicas y por este tipo de energías renovables que siguen utilizando el 6 bis para poder seguir entrando en el territorio. Se está hablando actualmente de la posible valoración de cambiar el plan general en suelo urbano. No en suelo rústico, de momento, en suelo urbano. De hecho, la concejala de urbanismo ha hablado abiertamente de que hay que cambiar cosas, hay que adaptar la ciudad a las 45.000 personas que tenemos y a las necesidades habitacionales, porque actualmente no se puede, tal y como está contemplado el plan general. Usted lo vivió muy de cerca desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y también desde el Cabildo, cuando hubo este debate intenso en Puerto del Rosario para intentar regular el suelo. ¿Cree que va a ser fácil? ¿Que se puede conseguir esa revisión? A ver, el planeamiento no es fácil y en Canarias difícil, pero hay que hacerlo. O sea, el futuro de Canarias, el futuro de la ciudad de Puerto del Rosario y de la isla de Fuerteventura pasa por tener un planeamiento definido y saber exactamente dónde vamos a hacer las cosas que necesitamos hacer. Independientemente de los medios que tengamos que utilizar, a veces se utilizan medios excepcionales que no son recomendables, pero bueno, también hay necesidades perentorias en un momento determinado que tienes que hacerlo. Pero siempre deberíamos tener una planificación a medio y largo plazo. Yo entiendo que las administraciones están agobiadas por todas las competencias que tienen, por la dificultad que tienen con el personal, con lo difícil que es ejecutar presupuestos, con las complicaciones que se tienen en la contratación, que es a veces un galimatías y es complicadísimo. Pero yo creo que no nos debemos olvidar de la parte de urbanismo y de planificación. Los ayuntamientos tienen que ser muy conscientes de que su desarrollo, de que sus viviendas, sus infraestructuras, sus canchas, sus parques van ligados directamente al planeamiento y al urbanismo. Y yo creo que a veces no se le da esa importancia o no se ponen los responsables necesarios, precisos y útiles y a veces formados, ¿no? Con lo cual hay muchas dificultades. Pero tenemos que ser conscientes de eso y hay que seguir peleando y el gobierno pone medios y pone asesoramiento por parte de empresas públicas, medios propios como GESPLAN para que ayuden a los ayuntamientos en el planeamiento, para que los informen cuando tengan que hacer informes complicados, tengan ahí un apoyo jurídico. Yo creo que eso es necesario hacerlo y es difícil hacerlo en Fuerteventura. Y yo, incluido, que he estado muchísimos años como consejero de ordenación del territorio, sé de las dificultades. Cuando estás a punto de conseguir ya un plan que ya estás, como nos ocurrió en el año 2015, que estábamos ya prácticamente en la aprobación provisional para irnos a la definitiva, al final se trunca todo, el gobierno nos hace un informe, nos desmonta todo lo que teníamos montado y al final, nada, volvemos a estar en un plan del año 2001, ¿no? Con lo cual yo creo que
Es un tema complicado, pero tenemos que ser conscientes de que es la fórmula. Y yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo. Ahora estoy yo en el gobierno, estoy intentando pues eso, facilitar que los planes generales, los planes de modernización de las zonas turísticas, los planes supletorios para que los planes generales puedan ir arreglando cosas, todo eso intentamos moverlo, pero tengo que reconocer que es un tema complejo y difícil. Monstruoso, casi, ¿no? A la hora de movilizar a tantas administraciones, ejemplos como que un polígono industrial, de todos los que tenemos, no puede alojar, por ejemplo, una planta fotovoltaica, según nuestro plan general. Sin embargo, la zona que nos queda para construir vivienda o industria o incluso infraestructuras se está condenando actualmente para este tipo de usos. Bueno, a ver, ilegalidades no se están cometiendo. Es verdad que se está utilizando, digamos, un artículo que te permite una ley sectorial, que no es una ley urbanística ni una ley de ordenación territorial, sino sectorial eléctrica, para unas determinadas circunstancias, que es la implantación de energías renovables. Bueno, hay una disputa entre Fuerteventura y el propio gobierno, la propia Consejería de Transición Ecológica, para el que no sea una dinámica la aplicación del artículo 6 bis y que se puedan instalar parques fotovoltaicos según las necesidades de las propias empresas. Bueno, esa es una lucha que está ahí, que hay que seguir profundizando, pero bajo siempre la premisa de que Fuerteventura tiene que definir qué es lo que quiere. O sea, es verdad que vamos hacia un proceso de descarbonización, que las energías fósiles tienen y tienden a desaparecer, pero nosotros tenemos que dar la alternativa, y la alternativa es decir dónde queremos. Y hay que ser conscientes de que las energías renovables, tanto la fotovoltaica como la eólica, ocupan territorio y dan impacto visual. Con lo cual tendremos que valorar si lo que queremos es seguir quemando fuel hoy y tener una nube amarilla encima de Puerto Rosario los días que no hay viento, o cargarnos parte, digamos, del territorio para poder implantar las energías renovables. ¿Dónde creo que está el tema? En que seamos los majoreros los que decidamos. Oiga, tengamos nuestro plan territorial de implantación de energías renovables y con ese plan territorial decimos, las queremos aquí, nos cargamos, somos conscientes de que tenemos que hacer este sacrificio paisajístico y territorial, las ponemos aquí. Lo que no puede ser, y donde hay ese debate, es que se implanten en función de las necesidades de las empresas, porque es más fácil, porque está más cerca de las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Y porque de momento no nos quita la central del Charco. Bueno, eso tardará, hay que ser consciente de que la central del Charco tardará. Es verdad que sí se ha conseguido que digamos, los 50 megavatios que hay que implantar ahora por las medidas de emergencia energética que está padeciendo Canarias, y en el caso de Fuerteventura, bueno, lo que sí se ha dicho es que no se coloquen. Se ha primado que no se coloquen. Ya empezamos, por lo menos, a no seguir aumentando y potenciando la central del Charco. Es verdad que tiene que salir, pero es verdad y hay que ser consciente de que las energías renovables todavía no son gestionables, todavía no te garantizan el día que se paran los molinos o el día que no hay sol, que siga habiendo energía. Para eso necesitamos seguir evolucionando y seguir teniendo fórmulas para mantener la energía, ya sea a través de pilas o sea a través de lo que están haciendo en Gran Canaria, la presa Chira-Soria, en fin, ese tipo de medidas que te permitan que las energías tengan continuidad en el tiempo. Mientras eso no exista y eso no esté garantizado, por supuesto vamos a tener que tener una planta ahí de backup, preparada por si hay nubes, preparada por si no hay viento. Y en fin, eso tiene que estar ahí. Pero yo creo que tenemos que ir incrementando el potencial de las energías renovables de tal forma que en circunstancias normales haya motores parados en la UNELCO y no produciendo azufre a la atmósfera y que sigamos trabajando con las energías renovables. Llegará un tiempo, llegará un periodo, y no creo que tardando mucho, donde las renovables nos permitan tener continuidad en el tiempo y desaparecer las energías fósiles. Pero mientras eso no llega, tiene que haber esa. Y lo que sí tenemos que intentar continuamente es que no se aumenten ni se pongan nuevos grupos en el charco para que de alguna forma tiendan a desaparecer en el tiempo. Bueno, va a ser difícil, ¿eh? De momento creo que va a ser difícil. Quería hablar sobre agua, Manolo, sobre cómo se está llevando a cabo ese plan, que obviamente no va a ser a un año, ni tampoco a 2, de la renovación de las tuberías en Fuerteventura y de la separación de los depósitos o de la producción de agua, almacenamiento, etcétera, para la zona sur. Nos decía Alexis Alonso que él confiaba plenamente en Fernando Clavijo y confiaba también en usted, y decía que confiaba en que en la zona sur hubiera definitivamente una desaladora. ¿Lo vamos a ver en esta legislatura? No. Yo diría que es bastante improbable que podamos ver, digamos, en 4 años, 3 años y medio, seamos capaces de ver ya obras realizadas o obras funcionando. Pero yo creo que siempre hablamos de lo mismo. Tenemos que hablar de planificación, tenemos que hablar de futuro. Y eso es futuro.
Hoy tenemos un sistema implantado donde la mayor parte de la distribución del agua sale de Puerto Rosario y eso va a seguir durante X años. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ya estar planificando es esto que estamos hablando. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues lo primero que hicimos, oiga, una partida presupuestaria para decir dónde y empezar con los proyectos. Porque hay que tener en cuenta que no hablamos de instalar una desaladora, que es relativamente sencillo. Estamos hablando de llevarle la energía que necesita esa depuradora, esa desaladora. Estamos hablando de pozos de captación, que habrá que ver los sitios más idóneos para sacar el agua y sobre todo para verter esa salmuera al mar. Tendremos que ver dónde conectamos esa planta, tendremos que ver dónde están las tuberías actuales del consorcio para llegar, dónde ponemos los depósitos de cabecera. Es decir, tiene que ser un proyecto que no es de una desaladora del sur, hablamos del sistema de producción y distribución de agua en el sur de la isla de Fuerteventura. Bueno, eso tiene ya su proyecto, tiene ya su financiación y vamos a intentar que a lo largo de este año quede el proyecto y la definición de la zona perfectamente preparado. A partir de ahí empezaremos con búsqueda de suelo, disponibilidad, hablaremos de impacto ambiental, hablaremos de cooperación municipal, hablaremos de costas, hablaremos de vertidos, Consejo Insular de Agua, Cabildo, distintas consejerías del gobierno, y bueno, y cuando todo ese proceso, que es largo, tedioso, termine, pues podremos decir, bueno, ahora estamos en disposición de sacarlo. ¿Cuánto va a tardar eso? Todavía tardará unos años, pero evidentemente yo creo que es el momento de decir, hay que tener una producción de agua potente en el sur de Fuerteventura y tenemos que tenerla diseñada desde ahora. ¿Que va a llevar tiempo? Seguro. ¿Que hay un compromiso por parte de las instituciones? Seguro, y el gobierno, por supuesto. Pero que no pensemos que decidimos ahora que nos vamos al sur y que ya está, ahora mismo no. Esto no funciona así y seguramente empezaremos a trabajar en esta legislatura y verán los que sigan y los que a lo mejor sigan los rendimientos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Parque Tecnológico. Empezó mucha gente, hemos seguido, unos han ido, otros han estado, pero siempre ha habido. Pues lo que se trata es de que haya continuidad, de que no haya juego político y que al final el proyecto salga. Que el agua sea una prioridad. Que porque no tengamos grandes cortes no nos olvidemos que tenemos que cambiar esas tuberías, que tenemos que dividir ese sistema de almacenamiento, en fin, que no deje de ser una prioridad. Que no nos movamos únicamente por la movilización social, por la urgencia, por este tipo de cuestiones. El agua en Fuerteventura ha sido un problema siempre. Tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras. Hemos tenido problemas de agua toda la vida. Pero sí es verdad que se demanda una continuidad en el mantenimiento, en las previsiones, en la producción, que no se te queden obsoletas las plantas, que las tuberías sabemos que tienen 10, 15 años, pero a partir de ahí hay que pensar en su renovación. ¿Que hay medios para hacerlo? Seguro. ¿Que hay financiación? Se ha buscado y de hecho se están haciendo. Lo que no puede haber es bajar la guardia en ningún momento, porque luego cuando las tuberías se vuelven obsoletas tenemos pérdidas. Estamos produciendo agua para que luego se vaya por nuestras tuberías con los costes que tiene la desalación. No nos olvidemos lo caro que es desalar agua. Bien, todo eso necesita una dedicación continua y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer. Tenemos que ser conscientes, y además en un momento tan complicado, de tanta sequía, de tantas necesidades hidráulicas en todo el mundo y por supuesto en Canarias, no nos olvidemos que islas como La Gomera están recurriendo a desalación de agua, El Hierro, La Palma empieza a tener ya aspiraciones a tener desaladoras de agua porque no les da con lo que tienen. Hay una sequía extrema aquí en Fuerteventura, que lo hemos padecido siempre, y bueno, más o menos hemos ido gestionando la cosa, pero en islas que no están acostumbradas están ahora muy preocupados. Tenerife, sin ir más lejos, las zonas metropolitanas pueden tener problemas de agua. En fin, hay una conciencia hídrica ahora que todo el mundo sabe que como falla el agua, tenemos un problema muy serio. Ya podemos tener problemas de electricidad y tal, pero como falla el agua, la gente se va a levantar en armas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Se está haciendo por parte de todos, me consta, y en el caso de Fuerteventura, afortunadamente se ha empezado. Tenemos una emergencia hídrica que te facilita el poder hacer las cosas con cierta celeridad. Y bueno, al final pues lograremos que esos cortes, yo creo que ya no van a ocurrir porque los cortes principales venían de esa tubería que continuamente fallaba. Pero bueno, intentar evitar que en determinadas zonas en el sur, sobre todo en la zona de Guerime, en la zona de Las Hermosas, en la zona de La Pared, que es ha sido un problema continuo, se empiecen a solucionar. Yo creo que se están poniendo las bases, se están haciendo tuberías y yo creo que, bueno, que podremos darle una solución a este problema y sobre todo nunca bajar la guardia y siempre tener esa continuidad en las actuaciones para no vernos en emergencias hídricas como esta, ¿no? Usted me dio una entrevista hace 20 años, usted ostentaba áreas de gobierno en el Cabildo Insular de Fuerteventura y llegó el Delta.
Y en aquel momento, que usted estaba muy pendiente del CAF, en aquella entrevista recuerdo que todavía muy atemorizado por lo que había pasado esa noche, nos decía para los micrófonos en aquel momento de Canal 9 Las Arenas, cuando estaba afincada aquí en Fuerteventura, que tendríamos agua, con este sistema que tenemos actualmente, 20 años después, tendríamos agua en Puerto del Rosario para 3 o 4 días, pero el sur no tendría más que para 12 o 24 horas. Esta situación que hemos vivido con el Delta y que nos puso sobre aviso, no parece que haya mejorado mucho en 20 años. Por eso cuando me gusta escucharle hablar de planificación, y sé que lo dice desde el conocimiento y desde la seriedad y desde la responsabilidad, pero hay que entender también el malestar vecinal, ¿no? Porque por supuesto, hace 20 años ya estábamos hablando de que si nos azota un delta por la noche y nos sorprende y se carga el sistema central, aquel depósito que además estuvo durante años abierto, donde le caía absolutamente todo del agua que luego se suministraba a las tuberías, esto ocurría hace 20 años. 20 años después estamos aquí, estamos bien, afortunadamente, pero seguimos hablando de que Fuerteventura quizá no se ha tomado verdaderamente en serio, o quizá ha habido otras urgencias por crecimiento poblacional, o quizá ha habido, porque somos una isla turística, porque somos una isla no capitalina, ha habido otras cuestiones, sanidad también, colegios, educación. Parece que Fuerteventura nunca puede sentarse a planificar algo tan serio como esto, porque siempre le viene otro tema que chupa del presupuesto que a lo mejor estaba previsto para ello. Bueno, yo creo que Fuerteventura siempre ha habido esa preocupación. Yo creo que los responsables siempre hemos estado con el alma en vilo, porque somos conscientes de la disponibilidad y sobre todo lo precario que significa producir el agua. Esto no te viene de galerías que donde puedas tú meter más bombas o bajar la profundidad y sacar más agua. No, esto como se pare, como tengas alguna incidencia, pues sabes que tienes un problema muy serio. Hombre, ¿cómo se palía esta situación? Bueno, pues al final es teniendo depósitos con mayores garantías que te puedan hacer reaccionar en un periodo de tiempo razonable para arreglar una avería, con técnicos que tengan que venir, bombas que tengas que traer, etcétera, etcétera. Eso un poco pero que estás en el filo de la navaja continuamente. Yo creo que ahora sí que hay una conciencia importante, y yo lo he sufrido como ciudadano. Yo he tenido cortes de agua prácticamente todo el verano. Me he acordado del consorcio, de mí mismo en mi época de haber estado en el consorcio. Pero es verdad que la gente, cuando te falta el agua, cuando ves que pasa un día y otro día y otro día y no te llega el agua, yo entiendo que la gente se ponga, pero vamos, digan lo que digan, porque es así, porque es que es una cuestión básica, irritante, es sí. una cuestión básica y que no podemos prescindir. Yo creo que afortunadamente se están haciendo cosas con rapidez, lo sé porque además, entre otras cosas, se dirigen al gobierno para intentar buscar financiación, pero veo esa iniciativa, veo a Argoma, veo a la gente del consorcio y del consejo con muchas ganas, y yo también quiero dejar claro una cosa: nos estamos centrando básicamente en la producción y distribución de agua potable. Fuerteventura tiene otro problema, como tiene Canarias, que son las aguas depuradas, y es la reutilización de esas aguas. Es decir, estamos vertiendo al mar de forma, entiendo que regular, con aguas generadas por depuradoras, toneladas y toneladas de agua que pueden ser regeneradas y pueden ser útiles para la agricultura. No nos podemos permitir eso. O sea, eso es una cuestión que hay que ponerle remedio, que hay que trabajar y me consta en el caso de Puerto Rosario que se está trabajando en la ampliación de la depuradora actual, que ya se queda corta. Pero también tenemos que actuar en Corralejo, tenemos que actuar en Gran Tarajal, tenemos que actuar en Costa Calma, en La Lajita, en Morrojable. Todos tenemos que mejorar estos sistemas y después tener sistemas de reutilización de esa agua. El campo, los olivos, los árboles pueden tener un agua de perfecta calidad, de primera calidad, para y sacarla y reutilizarla de las aguas que ya han pasado por nuestros hogares, por los saneamientos y van a las depuradoras. Eso es otra prioridad que tenemos que ponernos a trabajar. No dejar solo el agua en lo que es la producción. Y una tercera variable muy, muy interesante y que además tenemos que valorar los ayuntamientos son las pérdidas. O sea, no podemos tener redes de agua obsoletas porque, insisto, la gente, digamos, las personas que viven en la isla ven salir el agua por el grifo, pero quizás no son conscientes de lo que cuesta económicamente producir esa agua. Cada uno hace con sus recursos lo que quiere, pero desde luego los recursos públicos, y es que esas aguas se distribuyan por las tuberías y se pierdan en torno a un 30 o un 40%, eso no nos lo podemos permitir. Y esa es otra acción y esa es otra cuestión, que una vez salvemos estas cuestiones de emergencia hídrica, de tuberías, grandes tuberías, depósitos y tal, tendremos que fijarnos mucho, tendremos que ser conscientes de que cuando abrimos
una calle no es solamente poner adoquines, sino hay que meterse debajo y poner por lo que es fibra óptica, lo que son líneas eléctricas, lo que son líneas de saneamiento, pluviales. Todo eso hay que trabajarlo en conjunto. Si eso no lo hacemos, al final estamos derrochando, como es lo que nos está ocurriendo, que las tuberías de agua están perdiendo muchísimo, pero no solo aquí. Hablo con un conocimiento en Canarias, de islas como La Palma, que están perdiendo el 60% del agua en determinadas poblaciones. Qué barbaridad. Y claro, y ahora empezamos ya a tener dificultades, y ya el agua no es la que había, y entonces en estos momentos pues la gente está con esa preocupación. Todo el mundo mira para las administraciones, y las administraciones tienen que hacer esa responsabilidad. Y quiero decir también que estamos muy expectantes a la respuesta que dé el Estado con respecto a las obras hidráulicas en Canarias. Canarias por sí sola no puede afrontar 1.000 millones de euros en obras hidráulicas en toda Canarias. Y Canarias está en una situación muy complicada, muy difícil, y que necesita de una actuación inmediata por parte de otras administraciones como es el Estado. En esa línea estamos batallando y negociando, y entablaremos en breve negociaciones con el Estado para intentar tener un plan de obras hidráulicas que nos permitan acometer esas grandes infraestructuras. Bueno, de momento nos debe 900 millones el Estado, ¿no? Mientras se sigue hablando de la amnistía y de otros temas que yo creo que le interesan poco más que nada al resto de los vecinos, porque cuando estamos hablando de emergencia hídrica, vemos ahora que no solamente Canarias tira del Estado, es que otras comunidades autónomas están empezando a fijarse en el sistema de depuración de aguas de Canarias porque tienen graves problemas. Aparte, esto se une a que para tener efectivamente agua necesitamos tener un sistema eléctrico fortalecido, y estamos en emergencia también eléctrica o energética en este aspecto. Las presas no mienten, Manolo. Estamos viendo cómo Gran Canaria, Tenerife también están empezando, los agricultores, los tractoristas, que ya han anunciado además una huelga, nada más que se finalicen los carnavales. Parece que se juntan todas las coordenadas sumado a esos conatos de incendio tal y como están los campos. Para una consejería tan amplia como la que tiene usted, reto demográfico, quiero poner el acento en el reto demográfico, porque todas estas cuestiones de desabastecimiento de agua en este momento en casi todas las islas, sumado a la falta de lluvia, sumado a la mala gestión de residuos en la mayor parte de las islas también, ¿tienen algo que ver con el crecimiento que está teniendo Canarias? ¿O es que estamos llegando a una situación que no podemos controlar? Es decir... No, yo creo que sí es controlable. Lo que pasa es que necesita mucha dedicación y mucho esfuerzo. Canarias tiene una población en unas islas, digamos, que va a un ritmo no soportable. Y yo diría, los casos de Fuerteventura y Lanzarote no pueden seguir creciendo poblacionalmente de la manera que lo hacen, porque se resienten inmediatamente todos los servicios y todas las infraestructuras. Agua, educación, sanidad, servicios sociales, todo residuos, depuración de agua, o sea, todo tiene que ser, digamos, medido y controlado. Yo incido mucho en la planificación. Es verdad que estamos en una Unión Europea que, bueno, que el controlar las afluencias de trabajadores o de personas a un determinado sitio dentro de la Unión tiene sus complejidades, pero bueno, puede haber otras fórmulas en cuanto al control, digamos, del uso de las viviendas, en cuanto a la planificación territorial, que no tengamos una previsión de crecimiento razonable y que sea asumible por el territorio y sea sostenible tanto en el tiempo como en el espacio. Yo creo que por ahí tiene que ir el tema. Sin embargo, tenemos islas como el caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, que tienden a todo lo contrario, les cuesta muchísimo incrementar la población se va envejeciendo, y para ello hay que tomar políticas distintas, de políticas de fomento de la economía, de diversificación de la economía, en algún caso de fomento del turismo, a apostar más por el turismo. En fin, son realidades distintas que hay que compaginar en Canarias. Luego tenemos en las islas capitalinas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, unas zonas costeras y urbanas enormes con una masa de población ingente, y luego tenemos zonas de medianías y de cumbres que se están despoblando de una manera alarmante. El campo se está resintiendo por este motivo. No hay gente que vaya al campo a generar productos de agricultura o de ganadería. Hay problemas con los incendios en lo que son las medianías, porque la gente no está cultivando, y el mantener esas zonas cultivadas lo que hacen es que no vengan los incendios, las masas forestales hacia las zonas urbanas o las zonas rurales. Quiero decir, hay una dinámica compleja que hay que ir abordando, y que bueno, se está en ello y vamos a intentar buscar soluciones.
Bueno, esta semana también la ministra ha visitado Canarias, se lo hemos contado también esta semana, o se ha reunido con Fernando Clavijo para uno de los temas capitales que también son transversales. Estamos hablando de costas y estamos hablando de esa competencia no transferida de forma ejecutiva al Gobierno de Canarias. A mí me ha preocupado que la ministra, lejos de dar una solución, dice que confía en no llegar al Constitucional con este tema. Es decir, que no descarta, no cierra la puerta o no abre la puerta a un acuerdo en cuanto a las competencias de costas. Manolo decía que lo van a remitir de nuevo a una comisión bilateral, de la que llevamos hablando durante los últimos prácticamente 5 años, para otra vez que esa comisión bilateral vuelva otra vez a analizar la situación de los hoteles Riu en las dunas de Corralejo. Hombre, yo creo que esto también para la propia empresa, para los trabajadores. Y insisto, siempre ponemos el acento en los Riu, pero no ponemos el acento en la escollera de Ginijinamar, en las avenidas que necesitan en Costa Calma o en Morrojable, o en Cotillo, o en cualquiera de las costas de toda Canarias. Conocemos nuestro territorio, donde se están necesitando el paseo marítimo de Caleta, de Fuste, que también no se puede acondicionar, ni arreglar, ni poner ni siquiera una farola, porque Costas sigue teniendo esa competencia. ¿A usted le preocupa ese posicionamiento de la ministra? Bueno, sabemos que no es fácil el tema de las competencias en costas, pero sí es una reivindicación de Canarias y creo que Canarias tiene el derecho a gestionar su territorio y sus costas. Eso lo tenemos muy claro, porque además entendemos que la cercanía, y más en una materia como costas en islas, se gestiona mejor desde la cercanía, desde la proximidad, que desde Madrid. Es el conocimiento, exacto. Pero entiendo que a Costas Madrid, que tiene que gestionar con miles de kilómetros de costa en toda España, pues le resulte complicado, difícil y no agradable seguramente el delegar competencias en comunidades autónomas. Pero esa es una reivindicación que tiene este gobierno, que queremos seguir ejerciendo, que lo vamos a negociar y vamos a utilizar nuestro peso político, el que tengamos en todo momento, para hacerle ver al Estado que las competencias tienen que venir a Canarias, que tienen que ser claras, tienen que estar muy bien definidas y tomar conciencia de que Canarias tiene que tomar sus decisiones. No podemos seguir pendientes de si la competencia la tengo yo o la tienes tú. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros, ser muy contundentes e intentar que esas competencias vengan a Canarias y que Canarias decida sobre su litoral. Bueno, pues veremos lo que se consigue. Al fin y al cabo tienen el peso de Cristina Valido en el Congreso y supongo que dentro de la agenda canaria, además ella aquí en estos micrófonos fue bastante contundente diciendo que la agenda canaria tenía que ir cumpliéndose paso a paso en ese decálogo que puso sobre la mesa Canarias para dar ese apoyo, que no es gratuito, vamos. Manolo Miranda, mucho ánimo en todos esos cometidos y objetivos. Tiene usted, todas las consejerías son difíciles, absolutamente todas tienen su complejidad, pero desde luego que la suya no es fácil y espero que también esta entrevista sirva, aunque sea a modo de pequeño resumen de las áreas que usted está gobernando y de la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Así que bueno, mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y hoy cerramos este magazine con la murga Las Argorias, que ya saben que fueron las merecedoras de ese primer premio de interpretación en el concurso insular de murgas, que de nuevo se alargó hasta las 4 de la mañana. Con ellas cerramos hoy este viernes.